Hola, buenas tardes chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, ingeniero. Sí se ingeniero, escucha. buenas tardes. Bárbaro. Bien, a ver que admitamos todos una sola vez. ¿Cómo le fue con el TP número 4? Tengo dos presentados, número 3. Hay varios que todavía no. Ingeniero. Uy. Ingeniero, ahí le iba a hacer una consulta. Sí. ¿Usted tiene las guías de Lenosa para hacer ese trabajo o no tiene guías de Lenosa para ver la parte de la teoría y eso? Sí, no la subí, no. Yo no Repito, la no la vi. subí. Sí, Bien, ingeniero, Están está en en el el drive que slot. compartió el ingeniero Franco. Ah, bien, de ahí lo busco entonces. bien, bárbaro. Sí, creo que el Inge y Franco comparte toda la carpeta entera, ¿no es cierto? De toda la guía. Sí, la compartió. Así es. Bueno, bien. Empecemos, chicos, con el trabajo práctico de hoy. Básicamente consiste en unidades de mezcla lenta, lo que se denomina, ¿sí? Las unidades de mezcla lenta básicamente y el objetivo de ellos es realizar el proceso de la floculación. Acordémonos un poquito dentro de nuestra planta de tratamiento o nuestra planta potabilizadora convencional. Anteriormente teníamos nuestro sistema de mezcla rápida, que lo vimos la vez pasada, ¿sí? Ahora nos estaríamos ubicando acá, en el proceso de la mezcla lenta o floculación, ¿sí? Son procesos que, si uno ve un poquito la bibliografía años anteriores, eh, son procesos que básicamente los tratan como únicos, digamos, como si fueran juntos. Y en realidad nosotros, cuando hacemos nuestras plantas potabilizadoras, las vamos a separar. Uno es el proceso de mezcla rápida, esa unidad de mezcla rápida es por separado del proceso de la floculación o mezcla lenta, ¿sí? Disculpe, ingeniero. Me dijeron que hay Sí, unos chicos en sala de espera. a ver, perdóname. Gracias. De nada. Ahí estamos. Estas dos unidades, o estos dos procesos que tenemos dentro de nuestra planta potabilizadora, son muy importantes para la formación del floc. Lo que nosotros estamos buscando con estas unidades, acuérdense que es formar un floc. Es decir, teníamos partículas que estaban finamente divididas, diluidas en suspensión, básicamente en ese volumen líquido, que no decantaban, que no sedimentaban en un tiempo corto. Lo que nosotros buscamos o perseguimos con el proceso de mezcla rápida y seguida de una floculación es aglutinar esas partículas, ese sistema coloidal que está disperso en ese volumen líquido, aglutinarlo. ¿Para qué? Para que se haga más grande, para que tenga mayor peso, ¿sí? Y pueda luego
poder ser removido por la simple acción de la gravedad a través de nuestra unidad de sedimentación. Es decir que en plantas potabilizadoras donde tenemos turbidez elevadas me refiero más allá de 100, 200, 1000, por lo general siempre a la salida del sistema de floculación vamos a tener un sistema de sedimentación. ¿Sí? Cuando tengamos turbiedades que son relativamente bajas, menores a 100, podemos formar nuestro flóculo, nuestro sistema floculento, y podemos prescindir, ¿sí?, del proceso de sedimentación. A ver cómo se hace acá. Es decir que el proceso de sedimentación no sería necesario para cuando tengamos turbidades que son más bajas. Y en este caso, cuando prescindamos de la sedimentación, vamos a hacer una filtración, lo que se denomina directa. Es decir, que vamos a seguir utilizando una mezcla rápida, vamos a seguir agregando nuestro coagulante, vamos a formar nuestro floc con la etapa de floculación y directamente va a ir a filtración. Cuando tengamos turbidades más elevadas, nuestra planta de tratamiento convencional sí va a necesitar el proceso de sedimentación para poder remover todas las partículas floculentas que he formado con estas dos primeras etapas que estoy marcando en la diapositiva. ¿Me entienden? Para nuestro proceso de planta de tratamiento convencional, por lo tanto, vamos a tener mezcla rápida, nuestra floculación, y sí vamos a utilizar un proceso de sedimentación previo a nuestro proceso de filtración rápida. ¿Estamos? Bien. El tema que hoy nos compete básicamente es saber cómo se diseña nuestro proceso de floculación, qué tipos de procesos de floculación existen, ¿sí? Y cómo lo vamos a ir resolviendo con el transcurso de los TP. ¿Estamos? Entonces, las unidades de mezcla rápida, fíjense que el concepto nos dice que es un proceso de unir partículas coaguladas o desestabilizadas para formar mayores o masas o flóculos más grandes, de modo de posibilitar su separación por sedimentación o flotación o filtración en el agua tratada. ¿Sí? Es decir, que las partículas ya desestabilizadas que teníamos en nuestra unidad de mezcla rápida tienen esa capacidad ya de poder aglutinarse. Entonces, en nuestro proceso de floculación, esas unidades de floculación, básicamente le vamos a aplicar una energía a esa masa líquida para propiciar que ese sistema coloidal ya desestabilizado puedan colisionar entre ellos, de manera tal de que puedan aglutinarse y formar flóculos. Es decir que en esta unidad de floculación vamos a pasar de un sistema coloidal a un sistema floculento. ¿Me entienden? Vuelvo a repetir ese concepto que es importante. En las unidades de floculación vamos a pasar de un sistema que es coloidal, es decir, partículas que estaban en suspensión en esa masa líquida y que no podían aglutinarse entre ellas, no podían juntarse, ¿sí? Vamos a pasar de ese sistema coloidal que no sedimentaba a un sistema que es floculento, en donde ese flóculo está formado por la unión o la aglutinación
de dos o más coloides, ¿sí? Entonces ya voy empezando a formar masas de flóculos más grandes y por lo tanto con mayor capacidad de poder sedimentar. Y eso es lo que yo necesito, porque si yo puedo formar esos flóculos con mayor masa, que tengan esa capacidad de sedimentar, si yo en la unidad que sigue a nuestro sistema de floculación ponemos un sedimentador, y lógicamente vamos a remover esa partícula de turbiedad. Y dicho de paso, para repasar un concepto, lo que estamos removiendo también son esas microbiologías patógenas que tienen muchísima afinidad con estos sistemas coloidales, en sí con estos sistemas floculentos. ¿No estamos? Entonces, como yo les decía, vamos a tener que aplicar una cierta energía a nuestro sistema. ¿Sí? ¿Para qué? Para propiciar colisiones. ¿Cómo aplico energía a ese volumen líquido? Básicamente generando alguna agitación en ese volumen líquido por el intermedio de alguna acción de algún dispositivo hidráulico o algún dispositivo mecánico. De esa manera vamos a generar, ¿sí?, una determinada turbulencia en esa masa líquida para propiciar la colisión de esos sistemas coloidales. ¿Estamos? Básicamente, como dice la diapositiva, producir una agitación lenta para permitir el crecimiento de ese floco. Entonces, nuestros sistemas, lo que nosotros conocíamos para poder realizar una agitación de un líquido, o cómo podíamos cuantificar cuál era la agitación de ese volumen líquido, recuerden que se medía todo por gradiente de velocidad, ¿sí? Acuérdense que nuestros gradientes de velocidad para una unidad de mezcla rápida estaban en el orden de los 300 a 1200 segundos a la menos 1, pero para unidades de mezcla rápida, es decir, en la etapa anterior. Es decir, que teníamos agitaciones elevadas para una mezcla rápida. En cambio, para una mezcla lenta, una mezcla, digamos, de la floculación, que es una mezcla lenta, vamos a tener que utilizar gradiente relativamente mucho más bajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos darle una agitación a ese líquido solamente con el fin de propiciar colisiones, no para difundir ni para hacer una difusión del líquido en una masa líquida, sino para que esas partículas que están relativamente cerca puedan juntarse, puedan aglutinar. Y eso se hace con una agitación baja, es decir, con gradientes de velocidad del orden entre los 100 a 10 segundos a los menos 1 o 70 segundos a los menos 1 a 10 segundos a la menos 1, de acuerdo a la bibliografía que ustedes tomen. ¿Estamos? Entonces hay una gran diferencia en valores de gradiente de velocidad entre la etapa anterior, que es la unidad de mezcla rápida, y la presente etapa, que es la etapa de floculación, donde tenemos gradientes de velocidad relativamente bajos, entre 100 a 10 segundos a la menos 1. Ahora, ¿quién me cuenta el por qué? ¿Por qué teníamos en la unidad de mezcla rápida gradientes de velocidad de altas? Alejo, Aro. Alejo.
Diego Diarte. ¿Me escuchan, chicos, no? La verdad, sí, sí lo escucho, ingeniero, pero Bien. no sé la verdad. Carla. Francisco. Sarmiento. Ahí le mandaron mensaje Ingeniero. en el chat, ingeniero. ¿Cuál era la pregunta? Que no llegué a escuchar bien, se entrecortó. ¿Por qué en la unidad de mezcla rápida necesitábamos gradientes de velocidad altos? ¿Por qué necesitábamos gradientes entre 300 a 1200 segundos a la menos 1? Y tiempos cortos de permanencia. Para que pueda haber un cambio del sistema coloidal a un sistema floculento. Claro, pero eso lo estoy haciendo ahora en este proceso de floculación. ¿Sí? Cuando Sí. nosotros teníamos, la consulta es, en la unidad de etapa anterior, es decir, la mezcla rápida, ¿por qué necesitábamos gradientes de velocidades altos? ¿Por qué necesitamos del orden de los 300 a 1200 segundos a la menos 1 o 1000 segundos a la menos 1? ¿Por qué necesitábamos ese gradiente de velocidad y no un 70, un 10? ¿Por qué necesitábamos 1000 segundos a la menos 1? No, la verdad que no sé, ingeniero. Bien. Sofía Pérez. Sí, me parece ¿Qué que opinas? era para que el líquido tenga una velocidad de agitación alta y al agregar el coagulante sea todo uniforme, algo así, pero no me acuerdo muy bien. Bien, va por ahí. Gracias, Sofía. De nada. La idea justamente es que tengamos gradientes de velocidades altos. ¿Para qué? Para que la difusión del coagulante en esa masa líquida sea de manera uniforme, se realiza en toda esa masa líquida. Y eso lo logro solamente generando turbulencias altas. ¿Cómo genero turbulencias altas? Con gradientes de velocidades altos, del orden de los 1000. ¿Me entienden? Y además de eso, necesito hacerlo en un tiempo rápido, es decir, menores a 7 segundos. ¿Sí? El periodo de permanencia en la unidad de mezcla rápida tiene que ser del orden de los segundos, menores a 7 segundos, para que tengamos una muy buena eficiencia en toda la difusión circulante en la masa líquida. Por eso necesitamos gradientes de velocidades altas. ¿Estamos? En cambio, en las unidades de mezcla lenta, que es en este caso de los floculadores, nuestros gradientes de velocidad van a ser solamente para propiciar una colisión de esos sistemas coloidales uno con otros, de manera tal de que se generen o se formen sistemas floculentos, es decir, masas más grandes. Y para eso voy a hacer una pequeña agitación, entre comillas, ¿sí?, al líquido, con gradientes de velocidad entre 100 o 70 segundos a la menos 1 hasta 10 segundos a la menos 1. ¿Estamos? Entonces vamos a tener diferentes dispositivos, ya sean hidráulicos o dispositivos mecánicos, para poder realizar este proceso de floculación. ¿Sí? Lógicamente que los sistemas hidráulicos, ¿sí?, no necesitan en un principio de un uso de energía eléctrica, y ya decía la mayor de las ventajas. En cambio los mecánicos sí. Ahora los
dispositivos que son hidráulicos no tienen esa flexibilidad para variación de caudales grandes. En cambio los mecánicos sí. ¿Por qué? Porque los mecánicos tienen en su forma de ejecución de obra, digamos, la facilidad de poder variar las revoluciones por segundo, por minuto que tenga su turbina o tengan las paletas, el motor de las paletas. Yo puedo modificar la velocidad de rotación y consecuentemente modificar también los gradientes de velocidad que se generen por el accionar de esas paletas. ¿Estamos? Entonces, los dispositivos que son mecánicos tienen un poquito más de versatilidad en cuanto a las variaciones de caudales que tengamos en una planta. O por ejemplo, si quiero agrandar la planta, y bueno, un dispositivo que sea mecánico es un poquito más fácil de resolver que un dispositivo hidráulico que en definitiva, si no me dan las dimensiones, voy a tener que terminar haciendo otro en el caso de los hidráulicos. ¿Me entienden? Ahora, los contras o las contras es que el equipo mecánico lógicamente va a tener que tener un costo de energía eléctrico de por vida, un costo de operación y mantenimiento de todo el equipamiento, también de por vida, ¿sí? En cambio los hidráulicos como que se van a manejar solo y no vamos a tener ese costo de operación. ¿Estamos? Costo de mantenimiento todos van a tener, y el tipo hidráulico también, porque siempre vamos a tener que estar haciendo algún retoque a los floculadores que son hidráulicos para que tengan o aumentar su vida útil de acuerdo a los materiales que tengan, ¿sí? Nuestros dispositivos hidráulicos, que seguramente han visto en teoría, pueden ser de pantallas, ¿sí? En donde vamos a tener dos tipos, que van a ser una de flujo horizontal y con el uso de pantallas, y van a tener otros que son también de flujo vertical, pero que son de pantallas, ¿sí? Hay dos tipos, uno de flujo horizontal, el de pantallas, y otro de flujo vertical. Vamos a tener sistemas helicoidales, la verdad que nunca los vi, solamente en lo que es la bibliografía, no hay muchas plantas en donde tengamos sistemas helicoidales. Vamos a tener unidades que son medios porosos, si se los utiliza cuando tenemos un proceso de prefiltración, entonces en esos medios porosos también vamos a poder realizar un proceso de floculación en un medio poroso. La bibliografía nos dice que podríamos hacer unos floculadores en tubería, ¿sí? Si tuviéramos singularidades, por ejemplo, curvas y contracurvas, podríamos, ¿sí?, generar un gradiente de velocidad del orden de los 100 a 70 segundos a la menos 1 y poder utilizar esas tuberías o esas singularidades de las tuberías como un sistema de floculación. Antiguamente se utilizaban canales, ¿sí?, canales en donde se generaban pérdidas de carga en esos canales, ¿sí?, y se utilizaban como sistema de floculación. Esos mismos canales donde se disponían algunas especies de pantalla en los laterales, fueron evolucionando hasta llegar a lo que hoy se denominan floculadores hidráulicos de pantallas de flujo horizontal, ¿sí? Por lo tanto, una tubería o un canal hoy en día no se lo utiliza ya de por sí, digamos, para unidad de floculación lenta. Vamos a tener en nuestras plantas potabilizadoras de hoy en día pantallas horizontales o verticales, medios porosos, o bien van a ser todos mecánicos, ¿sí? Mecánicos del tipo de paletas y también en algunas plantas mucho más grandes de turbina. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bárbaro. Bien. Veamos nuestro caso de un floculador, ¿sí?, del tipo
hidráulico con flujo horizontal. Ese floculador se lo estoy presentando ahora. Este que está acá es una vista en planta, ¿sí? Es un floculador de vista en planta. Lo que estamos viendo acá es la cámara de entrada de nuestro floculador, que en algunos casos puede tener un sistema de entrada o directamente la unidad de mezcla rápida, que puede ser la salida de la canaleta parcial, o puede ser un vertedero como el que han diseñado ustedes. ¿Me siguen escuchando, chicos? Sí, ¿No? Sí, profe. Perdón, que no lo escuchaba. Bien. El recorrido de este floculador es a la salida de esta cámara de carga, ¿sí? Hace este recorrido. Se encuentra con las pantallas, ¿sí? Que lo obligan a cambiar de dirección, ¿sí? Y hace este recorrido en zigzag. Fíjense que acá, una vez que recorrió todo este camino, va a salir por acá y va a hacer este camino inverso. Y fíjense que luego ese floculador va espaciándose. Fíjense, a medida que va cambiando, va espaciando la separación de las pantallas. Es decir, hace un recorrido en zigzag, este floculador. Si uno hiciera un corte longitudinal a este floculador, sería como dice el corte AA, que es el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? En donde podemos apreciar que las pantallas, ¿sí? Que las pantallas de nuestro floculador, ¿sí? Parten desde la parte superior, es decir, por encima del pelo de agua. Fíjense que nuestro pelo de agua está acá. Nuestras pantallas sobrepasan ese pelo de agua y van hasta el fondo de nuestro floculador. Es decir, que no hay en esa pantalla, en la parte inferior, ningún orificio, ¿sí? Esas pantallas no abarcan el ancho de nuestro floculador, sino que son hasta una determinada longitud. ¿Estamos? Son hasta una determinada longitud. Y la separación que existe entre pantalla y pantalla van conformando lo que es un canal. Básicamente va conformando lo que es un canal de un floculador. ¿Estamos? Es decir, que yo puedo resolver este floculador como si fuera directamente un canal, básicamente. ¿Sí? Voy a resolver este floculador como si fuera directamente un canal. ¿Estamos? Bien, ustedes habrán visto en teoría que por Smoluchowski, ustedes sabían de que la colisión y separación de las partículas en los floculadores está íntimamente ligada y depende mucho la eficiencia de esa aglutinación de partículas, depende mucho de la cantidad también de
compartimentos que vamos a tener en nuestra unidad. Es decir que si tenemos por lo menos 3 compartimentos o 4 compartimentos, vamos a tener una eficiencia de un 85% en la aglutinación de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos menos compartimentos, ¿sí?, en una unidad de floculación, la eficiencia en la aglutinación de partículas puede disminuir considerablemente. En cambio, si utilizo más de 3 compartimentos, o entre 3 y 4 compartimentos, nuestra eficiencia en la aglutinación de partículas va a estar en un 85% de aproximadamente. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener que pensar que en el diseño de nuestras unidades de floculación, vamos a tener que utilizar cámaras o compartimentos en donde los gradientes de velocidad inclusive vayan decreciendo a medida que vamos desarrollando nuestro floculador. ¿Qué significa esto? Que nuestro floculador, por ejemplo, lo vamos a utilizar o lo vamos a dimensionar primero como el primer compartimento, ¿sí?, que es este, o primer cámara, y vamos a utilizar con el mismo diseño otra segunda cámara, y fíjense que esta cámara llega hasta acá nada más, y finalmente una tercera cámara, o hasta 4 cámaras inclusive puedo tener, ¿sí? ¿Cuál es la idea? De que tengamos por lo menos 3 o 4 cámaras en donde los gradientes de velocidad van a ir disminuyendo desde 70 segundos a la menos 1 o 100 segundos a la menos 1, también puede ser un valor, a 10 segundos a la menos 1, ¿sí? Eso es lo que es así como nosotros vamos a diseñar, que los gradientes de velocidad en cada una de las cámaras vaya disminuyendo gradualmente. Entonces tendré así gradientes de velocidades, ¿sí?, en la primera cámara del orden de los 70, 60, 80 segundos a la menos 1, lo que ustedes puedan propiciar, hasta llegar en gradientes de velocidades a la salida de 10 segundos a la menos 1. La pregunta es, ¿por qué tengo que ir disminuyendo gradualmente nuestros gradientes de velocidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tengo que ir disminuyendo gradualmente nuestros gradientes de velocidad? ¿Quién opina? O lo dejo un ratito y piensan, ¿por qué debo, disminuir Sergio Céspedes, ¿por qué debemos disminuir o ir decreciendo los gradientes de velocidad a medida que vamos desarrollando nuestro floculador? Porque creo, ingeniero, que al principio sí necesitamos tener gradientes altos para que sea la floculación, para que el coagulante actúe de manera homogénea, y a medida que va circulando por los canales, eso creo que vamos a ir necesitando menos de eso. Entonces obviamente vamos a necesitar menos velocidad de gradiente. Bien. Ahí te contesto. Les mando un nuevo link, chicos, y nos juntamos en 5 minutos. ¿Mm?
Gracias, Sergio. Perfecto. Bien. Sergio, tu respuesta es medianamente correcta. La única observación que te hago es que en esta unidad de floculación, el gradiente de velocidad es bajo, no para que el líquido se mezcle, porque eso ya lo hicimos en nuestra etapa anterior, que es la unidad de mezcla rápida, sino lo que nosotros necesitamos en este proceso de floculación es propiciar colisiones, es decir, que las partículas que ya estaban desestabilizadas, que lógicamente que anteriormente ya se habían uniformado con el coagulante y todo el resto de cosas, en la floculación yo necesito que colisionen solamente. Es decir, tengo que darle un empujoncito, si vale la expresión, para que entre ellas colisionen. Y por eso le damos una agitación que es muchísimo más baja que el orden de los 70, por ejemplo, para empezar en nuestra unidad de floculación, ¿sí? Como esa agitación que yo les doy va a propiciar la colisión, y a medida que yo siga agitando en esa misma unidad, es decir, en esa misma cámara, estamos hablando de acá, si yo sigo en esa cámara, esa agitación en esa cámara es la misma, por lo tanto sigo propiciando colisiones de esas partículas coloidales y se van a ir aglutinando. Y cuanto más colisionen, más grande va a ser el floc. Pero si yo sigo manteniendo esa energía, va a llegar un determinado momento que ese floc va a ser tan grande que alguna agitación que yo le estoy produciendo va a producir algunos efectos de cizallamiento, de corte, y se va a romper lo que yo formé. ¿Me entienden? Para evitar esa ruptura o ese efecto de cizallamiento de ese sistema ya floculento, lo que tengo es que hacer primero una agitación relativamente grande, de manera tal de que propicie colisiones y que se vayan formando floc. Luego, en la segunda cámara, que va a ser esta, yo lo que voy a hacer es, entre comillas, cuidar ese floc. Lo que yo formé no quiero romperlo, por lo tanto, voy a disminuir la energía de agitación. Entonces, los gradientes de velocidad que, por ejemplo, yo tenía entre 100 en la primera cámara, si yo diseño la primera cámara
entre 100 y 60, en nuestra segunda cámara, para cuidar el flock, yo puedo tener del orden entre 60 y 40 segundos a la -1 en esa segunda cámara. Es decir, que de esa manera, entre comillas, vuelvo a decirle, voy cuidando ese flock. Lo que formé yo no quiero romper. Por lo tanto, de esa manera, en la tercera cámara, ¿sí? En nuestra tercera cámara, es esta, yo lo que voy a propiciar es que los gradientes de velocidad estén entre los orden de los 40 a 10 segundos a la -1. ¿Para qué? Para que todo lo que yo formé no se rompa al final. ¿Me entienden? Por ese motivo, nosotros vamos a diseñar nuestros sistemas de floculación con gradientes que van disminuyendo de manera gradual. Eso no quiere decir que yo empiece con un gradiente de velocidad de 100. Yo puedo elegir con un gradiente de 70, de 80. Es más, si quiero puedo empezar con gradientes de 60 segundos a la -1. ¿Me entienden? Y voy a disminuir hasta llegar en el orden de los 10, 15, 20 segundos a la -1. La elección de estos gradientes de velocidad tiene mucho que ver con el ensayo de jarras que yo hago en laboratorio para saber cuál es el grado de agitación óptimo que tiene determinado tipo de agua para poder resolver mi floculador real. Si yo les soy claro. Ustedes previamente van a tener que hacer un ensayo de jarras, ¿sí? Para poder determinar cuál es el rango u orden de gradiente de velocidad que son más afines, ¿sí? Al tipo de agua que ustedes están tratando. ¿Estamos? Ahora le hago una consulta. Ensayo de jarras. ¿Quién me explica qué es un ensayo de jarras? ¿Lo vieron en teoría? Sí. Máximo Monroy. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Por favor, se me corta el internet. El ensayo de jarras o el jar test. ¿Qué entendió usted en la teoría por el ensayo de jarras? No recuerdo muy bien sobre ese ensayo, profe. ¿Alguien que ayudó? Profe, ¿Ayude Máximo el Moreno? disculpe, yo soy Ignacio López. El ensayo Ignacio. sería el aparato que era como un instrumento en el cual se colocaban una tipo probetas con las muestras, digamos, de agua y se iluminaba desde abajo la probeta. En función de la luminiscencia esa se obtenían resultados. No. ¿Usted me dice probetitas chiquititas? O sea, pensé que se llamaban probeta, pero serían como unas jarras, digamos, de vidrio transparente en el cual se pone el agua dentro, se ilumina y... Exacto. Y ahí creo que se determina el color, turbiedad y el pH en un principio. Sí. Y si no me equivoco, también se le ponía diferentes cantidades para determinar cuánto se depositaba y esas cosas, ¿puede ser? Claro. Y después Vamos se lo hasta ahí. revolucionan al líquido. Sí. Entonces después cuando depende del color se veía la combinación más adecuada. Claro. Está bien. Creo que era 1 minuto de que se realizaba de agitación rápida y después se iba reduciendo de forma gradual la rotación. O sea, se iban reduciendo la RPM. Exactamente. Se iban disminuyendo la rotación por minuto, digamos, las revoluciones por minuto que tiene,
y luego se hacía el proceso de sedimentación. Sí, exacto. Bien. Bueno, básicamente un ensayo de jarras, si recapitulamos un poquito y recordamos lo que vimos en teoría, básicamente un ensayo de jarras es un proceso de simulación, digamos, un ensayo de simulación en laboratorio de los procesos reales que nosotros vamos a hacer en una planta potabilizadora. Si nos ponemos a pensar, lo primero que hicimos es una agitación rápida que es semejante a la unidad de mezcla rápida. Luego hacíamos una mezcla lenta, es decir, bajábamos las revoluciones por minuto de ese equipo y teníamos o simulábamos básicamente un proceso de mezcla rápida, que es el proceso de floculación. ¿Sí? Entonces hacíamos mezcla rápida, le agregábamos diferentes dosis de sulfato de aluminio, a todas las 6 jarras le hacíamos el mismo proceso de mezcla rápida, le hacíamos luego un proceso de mezcla lenta, es decir, la floculación, y luego a esas 6 jarras las dejábamos reposar un determinado tiempo, que básicamente lo que estamos haciendo es un proceso de sedimentación. Por lo tanto, estamos simulando en laboratorio todo el proceso de potabilización, mezcla rápida, mezcla lenta y la sedimentación. ¿Para qué nos sirve este ensayo de jarras? Para poder saber cuál es la dosis óptima de coagulante que yo voy a utilizar. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis óptima de coagulante que yo voy a utilizar? Entonces, en ese caso, en una gráfica de las 6 dosis que agregaba en ese ensayo, yo verificaba en ese ensayo qué dosis me generaba turbidades menores a 3. ¿Sí? Esas dosis que me generen turbidades menores que 3 luego de haber realizado esos 3 procesos de mezcla rápida, mezcla lenta y de sedimentación, adoptaba como dosis óptima de coagulante. ¿Me entienden? Entonces, en un principio, ese ensayo de jarras que yo hago en un agua real, agua en donde esa que yo quiero tratar con mi planta potabilizadora, haciendo el ensayo de jarras estoy determinando la dosis óptima de coagulante que yo voy a utilizar en mi futura planta potabilizadora. Ese es uno de los grandes conceptos o uno de los grandes parámetros que me mide ese ensayo de jarras. Pero también ese ensayo de jarras me va a poder definir cuál es el tiempo también quizás más óptimo de sedimentación, cuál es el rango óptimo que yo tengo de floculación en términos de gradiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa agitación que tenía la paleta de ese ensayo de jarras, en realidad me está generando gradientes de velocidad. Por lo tanto, si yo hago variar en cada una de las jarras en igualdad de condiciones, hago variar los diferentes gradientes de velocidad, es decir, hago rotar las hélices de esas paletas, de esa máquina, variando los valores de gradiente de velocidad, es decir, las rotaciones, voy a poder saber cuál es el gradiente, el rango de gradiente de velocidad óptimo que yo tengo para esa agua en particular. Por lo general, esos gradientes están en el orden de los 100 a los 10 segundos a la menos 1. Por lo tanto, si yo no tengo para poder hacer ese ensayo de jarras y tengo que resolver un floculador, yo puedo adoptar rangos de valores, ¿sí? Para la primera cámara en el orden de los 100 a 60 segundos a la menos 1, para la primera cámara, ¿sí? Para la segunda de 60 a 40 y para la tercera de 40 a 10 segundos a la menos 1.
estos rangos de valores lo pueden cambiar, chicos. No es que sí o sí a rajatabla tienen que ser estos valores. Pueden hacer entre 100 a 50. No, en el primero estoy hablando, ¿no? No tiene mucha importancia en ese sentido. Lo que sí tienen que saber ustedes es que una vez que yo empecé con un gradiente, la etapa que sigue tiene que ir disminuyendo gradualmente. Y la tercera etapa tiene que disminuir más todavía hasta llegar al orden de aproximadamente entre 10 y 20 segundos a la menor. Para cuando diseñemos nosotros floculadores de flujo horizontal, como está en la pantalla, y de pantalla, valga la redundancia, es conveniente que ustedes empiecen con velocidades, ¿sí? En la primera cámara de aproximadamente de 0,4 a 0,20 metros por segundo, ¿sí? En la segunda cámara pueden empezar entre 0,25 a 0,15 metros por segundo. Y la última cámara, es conveniente que usted esté en el orden de los 0,1 metros por segundo. ¿Para qué? Para que me generen esos gradientes que están ahí en la pantalla. ¿Me entienden? Es decir, que la velocidad de ese canal que vamos a desarrollar nuestro floculador de flujo horizontal tiene que estar en esos órdenes que yo le dije recientemente. Es decir, que en la primera pantalla parta de un 0,4 metros por segundo hasta que en la última cámara tengamos el orden de los 0,1 metros por segundo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bárbaro. Entonces, una vez que tengamos definidos nuestras condiciones, nosotros vamos a tener que empezar a colocar lo que denominamos condiciones de borde, ¿sí? Esas condiciones de borde son las que ya un poco la dijimos. Para cada cámara, gradientes de velocidad, ya las dijimos para no ser reiterativos. Para cada cámara que tengamos, las velocidades de escurrimiento de esos canales, como les dije, 0,4 en las primeras, hasta llegar en la última a 0,1 metro por segundo. Los tiempos de permanencia en cada cámara tiene que estar también repartido, ¿sí? El tiempo total de permanencia en el floculador tiene que estar en el orden entre 15 a 30 minutos, ¿sí? Podemos adoptar, por ejemplo, que en la primera cámara tengamos un tiempo de permanencia de 5 minutos, ¿sí? En la segunda cámara de 5 minutos y en la tercera cámara también de 5 minutos de permanencia. Por lo tanto, el tiempo de permanencia total que vamos a tener en nuestro sistema de loculación va a ser del orden de los 15 minutos. ¿Sí? Bien. Además de esas condiciones de borde, vamos a tener algunas condiciones que son constructivas en nuestro sistema de floculación. Si, por ejemplo, esta pantalla que estoy acá marcando, si fuera la primera cámara, ¿sí? Yo sé que para esa primera cámara, perdón que les sea reiterativo, pero lo primero que voy a adoptar es que el gradiente de velocidad esté del orden de los 70 segundos a la menor. Eso es lo que yo voy a poner como condición de borde. Otra condición de borde, como dijimos, es que el tiempo de permanencia para esa primera cámara va a ser del orden de los 5 minutos. La velocidad de escurrimiento de ese canal va a ser igual a, pongámosle, 0,3 metros por segundo. Vuelvo a repetir, la primer cámara. Todo lo que resolvamos de ahora en adelante va a ser para una sola cámara
y luego cuando quiera diseñar la segunda cámara y aplicar los mismos conceptos. Y para la tercera exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Que los gradientes y las velocidades de escurrimiento van a ir disminuyendo. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí, no? Bueno. Sí, ingeniero. Bárbaro. Luego también vamos a tener algunas condiciones que son constructivas. Fíjense que esta es una vista en corte, una vista en planta, perdón, de la primera cámara. Y esto es lo que estoy marcándole a ustedes en rojo, es una pantalla. Para que pueda hacer ese zigzagueo desde la otra pared de nuestro floculador, vamos a tener que disponer también de otra pantalla. ¿Sí? Esa pantalla, ¿sí? Esa pantalla, yo la dibujo un poquito acá. Por cuestiones constructivas, ¿sí? Ya tienen una determinada longitud y tienen una determinada altura, ¿sí? Esa longitud, es decir, la distancia desde acá hasta acá, ¿sí? Vamos a poner que este es L, es decir que esto viene a ser L. Esa longitud está en el orden de los 2,40 metros si son pantallas de asbesto cemento, ¿sí? Yo voy a tener que utilizar materiales para las pantallas que tengan propiedades que no se flexen, que no se pandeen, ¿sí? Cuando estén embebidas en agua, ¿sí? Una de estos materiales que sirven para esta aplicación es el asbesto cemento. Se puede utilizar también, ¿sí? Algunas pantallas que son de PRFB, de plástico reforzado con fibra de vidrio, pero también hay que ver cuál es la esbeltez de esa pantalla de manera tal de que cuando estén sometidas a la acción de la corriente de ese canal, que si bien es cierto no son velocidades grandes, pueden flexarse, pueden pandearse, y en el momento que se pandearon ya no están cumpliendo con el diseño que yo adopté, es decir, como un canal, ¿sí? Yo básicamente, entre pantalla y pantalla, lo que voy a hacer es tener, a ver si les puedo dibujar acá, no, tengo que hacer esto. Básicamente, bueno, esta es la pantalla, la otra pantalla vendría acá, ¿sí? De igual manera, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un nivel líquido y una solera de fondo, ¿sí? El líquido ingresaría por acá, ¿sí? Es decir, que el líquido hace este recorrido, ¿sí? Y luego gira en este sentido. Es decir, que nosotros vamos a tener acá una sección, ¿sí? Esta, lo que estoy rayando, es básicamente una sección, ¿sí? En donde voy a tener una determinada altura del líquido, que va a ser esta, y un ancho de este canal, que va a ser el espacio que existe entre pantalla y pantalla. ¿Estamos? Entonces, nosotros sabemos que, este es el valor de Q, ¿no? Nosotros sabemos que esta altura total de mi pantalla está en el orden del 1,20 m. Por lo tanto, esta altura de agua, H minúscula, va a tener que ser menor. Si yo le quiero dar una revancha de 10 centímetros a mi pantalla, a priori, de entrada, por cuestiones constructivas, vamos a saber que H minúscula, es decir, la altura del pelo de agua, va a ser del orden del 1,10 metros. ¿Estamos? Es decir que H
1,10 metros. Eso siempre y cuando la revancha, es decir, desde la cresta superior de esa pantalla hasta el pelo de agua, este es lo que se denomina revancha, sea del orden de los 10 centímetros. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la altura de nuestro floculador, de nuestra primer cámara del floculador, va a estar en el orden del 1 metro. ¿Sí? Es 1,10 metros. Es decir, que lo vamos a adoptar. ¿Estamos? Bien. El valor del caudal, nosotros, es el mismo caudal que está ingresando a mi planta potabilizadora, ¿sí? Y es la con la que diseñé la unidad de mezcla rápida. Por lo tanto, el valor del caudal es conocido. ¿Estamos? Hasta ahí, fíjense que yo voy anotando cosas o datos hidráulicos que son conocidos para nosotros. Caudales, gradientes de velocidades que voy a adoptar, tiempo de permanencia que voy a adoptar, velocidades con las que yo quiero que trabaje mi unidad de floculación, porque sé que en el orden de esas velocidades voy a tener los gradientes que yo preciso. Si yo pongo velocidades altísimas, lógicamente que los gradientes de velocidades no van a dar. Entonces, por lo tanto, desde cátedra nosotros le decimos, bueno, en el orden de las velocidades que usted necesita o debe utilizar en un floculador de flujo horizontal, está en el orden de los 0,4 metros por segundo a los 0,1 metros por segundo. ¿Para qué? Para que esas velocidades le den los gradientes de velocidad que usted precisa. Otro dato. Sí, señor. Una pregunta, ¿el sistema floculador tiene alguna pendiente para que el agua, digamos, cumpla con las velocidades esas que usted nos da? Exactamente. Su floculador, ¿sí? En el zigzag que va conformando, va simulando, en realidad es un canal. Y como ustedes saben, todo canal saca su energía para poder hacer el proceso de movimiento del agua con una determinada pendiente. Por lo tanto, ese canal va a tener que tener una determinada pendiente. ¿Para qué? Para que ese escurrimiento pueda realizarse. ¿Me entienden? Entonces, esa pendiente del canal, un poco nos adelantamos, va a tener la pendiente que tenga la pérdida de carga que se genere en esa primer cámara de floculador. No sé si me explico. Cuando nosotros calculemos las pérdidas de carga totales que se generan en mi canal, vamos a darle una pendiente a ese canal igual que esa pérdida de carga. ¿Para qué? Para que se genere la velocidad y las condiciones de borde que yo le di. Porque si yo no le doy esa pendiente, el canal no va a funcionar como yo lo estoy diseñando. ¿Entiendes? Claro, sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, volviendo al tema, la longitud, ¿sí?, de esta pantalla y la altura de la pantalla, nosotros ya las tenemos definidas porque son condiciones constructivas, ¿sí? Son condiciones... ¿dónde está? Son condiciones constructivas, ¿estamos? Por lo tanto, esta longitud ya la conocemos. L hasta acá ya la conozco, ¿sí? Bueno, para el proceso de cálculo, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a calcular lo que son el área, por ejemplo. Esta área que yo dibujé acá, que esta que está acá pintada, si me acuerdo de la ecuación de continuidad, que decía que el caudal era igual a la velocidad por el área, ¿sí? En esta expresión, fijémonos que yo conozco caudal, que es el de la planta total,
Y la velocidad es un valor que yo estoy adoptando, que yo quiero que ese canal trabaje con 0,3 metros por segundo, por ejemplo. Entonces quiero saber qué sección, es decir, qué sección de agua acá, se me generaría con ese caudal y con esa velocidad que yo quiero que trabaje de esa manera. Entonces de esa manera yo puedo calcular cuál es la sección que existe entre pantalla y pantalla. Entonces, si yo despejo área, puedo conocer el número en metros cuadrados de esa sección o área mojada de mi canal. Otra cosa que yo tenía es que la altura de esa área mojada, es decir, H minúscula, ya la conozco por una condición de borde constructiva, que es del orden de 1,10 metros por segundo. ¿Sí? Por lo tanto, B, que es esto, lo puedo calcular automáticamente. Es decir, que la separación que existe entre placa y placa, la puedo determinar de esa manera, con cada una de las condiciones de borde que yo le fui dando. Es decir, que ya tengo el valor de la separación entre placa y placa. B, esto es lo que estoy dibujando acá. ¿Estamos? Lo que no sé todavía es el ancho total de mi floculador. Que el ancho total es esto que estoy marcando acá. Ese es el ancho total de mi floculador. Lo que sí sé es que la pantalla, por cuestiones constructivas, mide 240. L mide 240. La separación que existe entre este vértice de la pantalla y la pared opuesta del floculador, es decir, esta distancia, a ver si me sale, vamos a hacerlo más chiquita. Es decir, esta distancia que yo estoy marcándola en verde, que es desde acá hasta acá, esa distancia mide 1,5 veces el valor de B. ¿Sí? Esta pantalla que está en verde, esta distancia que está en verde, que yo le voy a llamar A minúscula va a ser igual a 1,5 veces el valor de B, es decir, este valor, la separación de placas. ¿Sí? Ingeniero, ¿y por qué se hace mayor? ¿Qué cosa se hace mayor? O sea, ¿por qué tengo que tomar un valor mayor en esa curva que en el valor S? Ah, bien, buena pregunta, muy bien, muy bien. ¿Por qué es 1,5 veces B, me dice usted? Porque fíjense que ahí, cuando el líquido gira 180 grados, ¿sí? Se van a generar pérdidas de carga que son localizadas. Y por lo tanto, las velocidades que se van a generar en ese vértice pueden, o sea, necesitamos que esa velocidad que se genera en ese quiebre sean menores, ¿sí?, que la velocidad de pasaje en el canal. Porque si son, perdóname, las velocidades tienen que ser mayores, que la velocidad de pasaje en el canal. Porque si son menores, van a generarse gradientes de velocidad mayores y se va a romper el floco. No sé si me explico. A ver, de vuelta repetimos. Las velocidades que yo tengo acá, que es U sub 1, que está acá, tiene que ser menor, ¿sí?, que la velocidad que se me genere acá, que es U sub 2, ¿sí?, que es en esta sección de pasaje entre el vértice de la pantalla y la pared. Esta velocidad que se me genera
en esta zona tiene que ser menor que la velocidad que se me genere en el pasaje entre pantalla y pantalla. ¿Para qué? Para que los gradientes de velocidad sean menores en esa zona, ¿sí? Y no se rompan los flocks, ¿sí? Entonces, si yo tengo velocidades menores, los gradientes de velocidades van a ser menores. ¿Me explico? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bárbaro. Fíjense que esta disposición de 1,5b, bueno, justamente hace ahí, en la diapositiva que dice que se va a generar velocidades en esa zona que U sub 2 sean velocidades del 2/3 de esa velocidad U sub 1. Es por eso, ¿sí? Básicamente necesito gradientes de velocidades más chicos, si no se van a terminar rompiendo cuando giren, ¿sí? Bien, entonces de esa manera el ancho de mi floculador, ¿sí? Que es pongamos AF, que va a ser el ancho del floculador, ¿sí? Va a ser igual a la longitud de la pantalla más el valor de A. Por lo tanto, de esta manera estoy empezando a predimensionar mi unidad. Sin querer la estoy predimensionando. Con condiciones de borde, ¿no? Con H, con velocidades que yo quiero que trabaje, pero son condiciones de borde que me ayudan a predimensionar mi unidad. ¿Estamos? Bien. Una vez que sé el ancho de mi floculador, es conveniente que empecemos a calcular cuál es la longitud total del desarrollo de mi floculador, porque lo que yo quiero saber, en definitiva, es cuánto es el desarrollo del floculador. Es esta longitud de L1 que dice nuestro gráfico, ¿sí? Entonces, me voy a acordar un poquito de lo que teníamos nosotros allá a lo lejos, en primer año, donde teníamos que el espacio recorrido, ¿sí? Vamos a cambiar el colorcito. Donde teníamos que nuestro espacio recorrido era igual a la velocidad por tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si yo hago una simplificación en donde digo que el recorrido que estoy dibujando, todo este recorrido en zigzag, puedo calcular esa longitud, gracias, como con la expresión del MDU, ¿se acuerdan? Puedo hacer esa simplificación y digo que la velocidad con la que yo estoy diseñando mi unidad estaba en el orden de los 0,3 metros por segundo. Y el tiempo de permanencia que yo preciso que haga este recorrido sea en 5 minutos, ¿se acuerdan? Por lo tanto, esta longitud E, que es esta que marqué en azul, que hace zigzag, es decir, el desarrollo completo del floculador, lo puedo determinar fácilmente con la velocidad multiplicada por el tiempo, ¿sí? Si yo a esa misma longitud total la divido en el ancho del floculador, ¿qué estaría encontrando? ¿Caudal, ingeniero? Estaría determinando, si yo a esa longitud total EL lo divido en el ancho del floculador, estaría encontrando la cantidad de canales, ¿sí?, que tengo en el floculador.
¿Me entienden? Y si yo ya sé la cantidad de canales y lo multiplico por el ancho B que encontré de cada canal, estoy encontrando la longitud total de mi floculador. ¿Me explicó? Sí, primero. Bárbaro. Entonces, el número de pantallas o la cantidad de canales que se generan, yo lo determino con la longitud total, es decir, la longitud en zigzag, dividida en el ancho del floculador. De esa manera voy a saber la cantidad de pantallas o la cantidad de canales. Y si a esa cantidad de canales lo multiplico por el ancho o la separación que existe entre placa y placa, que fue lo primero que encontré, ¿sí? Que es esto, voy a poder determinar la longitud